Buenos días a todos y todas que se encuentran sintonizándonos hoy en nuestra última conferencia. Guten Tag voor alle Kollegen en Kolleginnen und vielen Dank voor Ihre Anwesenheit. Hoy nos encontramos clausurando nuestro primer ciclo de conferencias sobre tópicos de política exterior de México. Y bueno, antes que nada quisiera yo hacer un repaso por todo este magno evento que hemos tenido. Hemos tenido en nuestras manos la oportunidad de entrevistar a grandes personajes que nos representan hoy en día en el mundo. Y más que nada se han elegido representaciones pues no tan examinadas dentro de lo que es la política exterior. Hemos iniciado con Egipto el día 8 de noviembre, quien nos ha dicho que la cultura y los temas culturales pues son la base y el lazo más fuerte en la relación histórica entre la Ciudad de México y el Cairo. Luego pasamos por Irán con el embajador Guillermo Puente, que nos habló de la necesidad de conocer un país bajo sus propios historiadores y romper con los estigmas y estereotipos que se van encontrando. De ahí pasamos en tercer lugar por Azerbaiyán, que nos habló de la importancia de aperturar una representación exterior en un país tan lejano y tan poco conocido, pero que hoy tiene y es el que produce el 75% del PIB en el Cáucaso, que es Azerbaiyán. Para finalmente llegar con India, que nos habló de las similitudes entre un gigante, que es el gigante asiático, en este caso del sur, que es India, y reconocer los progresos que ha tenido en materia de economía y sociedad. Para llegar finalmente, pues hoy, a la excepción a la regla, como lo hemos venido anunciando en nuestras redes sociales, y estudiar por medio de nuestro magno invitado, pues a la República Federal de Alemania. Este gigante que pues hoy ocupa un lugar importante, dicen bien los historiadores de México, después de estar 2 veces de rodilla, lidera a la Unión Europea, a esta organización de 27 estados, y pues que realmente incide en las relaciones internacionales. Alemania es hoy en día un socio importante para México, y lo digo yo desde Puebla, quizá, y solo quizá, el estado más alemanizado de las 32 entidades federativas. Y pues sí quisiera hacer un repaso dentro de los últimos años, pero antes pues quisiera yo presentar a nuestro honorable invitado, el excelentísimo embajador que se encuentra hoy presente, el embajador Francisco Quiroga. Actualmente se desempeña como embajador de los Estados Unidos mexicanos ante la República Federal de Alemania, pero pues tiene una currícula profesional y académica muy abundante. Es economista por la Universidad Autónoma de Nuevo León y cuenta con 2 maestrías, una en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad de Yale y otra en Gestión de Operaciones por la Universidad de Auckland, en Nueva Zelanda. Su experiencia profesional incluye el sector público mexicano y el sector privado en ambos países, en México y en Alemania, y pues inició su carrera profesional en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, hoy Secretaría de Economía, en materia de comercio internacional. En la iniciativa privada fue directivo y colaborador de empresas del sector siderúrgico dedicadas a la compraventa internacional, desarrollo de cadenas globales de valor, logística y financiamiento. Finalmente, realiza actividades honoríficas como consejero de la organización Mariposas AC, comprometida con el apoyo a mujeres en estados vulnerables y la iniciativa All for Climate, en favor de la aplicación de tecnologías emergentes en la gestión ambiental. El embajador Quiroga residió en Alemania como parte de su labor en la economía privada, en Hamburgo y Essen. Antes de ser designado embajador de México en Alemania, se desempeñó como subsecretario de Minería en la Secretaría de Economía. Bueno, antes de cederle la palabra a nuestro invitado y que nos dé cátedra, al estar ya tantos años presentes en el país europeo, pues sí quisiera hacer un repaso de las relaciones bilaterales ya históricas entre México y el Estado germano. Y pues bueno, se puede estudiar las relaciones con Alemania desde diferentes ángulos. Y 2 de ellos pues es vía Unión Europea, vía México-Unión Europea, a partir de las relaciones entre México y la Unión Europea, pero más concretamente a partir de lo que fue y es el Telecuem,
el Tratado de Libre Comercio Unión Europea-México, y que fue el máximo logro del sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, pero también se puede estudiar la relación mexicano-alemana pues a partir del bilateralismo. Hoy uno de los principales socios de México en el continente europeo, en el viejo continente, pues es este Estado germano. En este Estado germano de más de 80 millones de personas, con una posición estratégica en Europa, se encuentra en el centro, entre el norte y el sur, y pues que, como he mencionado anteriormente, incide dentro de las relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque hoy lo vemos ante cualquier, hoy encontramos la presencia alemana ante cualquier evento de gran magnitud. Lo encontramos en las negociaciones sobre el pacto nuclear en Irán, lo encontramos yo que hago mi tesis sobre el conflicto saharaui en el norte de África, encontramos su presencia allí, encontramos en las demás negociaciones de cualquier conflicto. Encontramos que su economía es fuerte, lidera la Unión Europea, está dentro de las 10 primeras del mundo, con una alta calidad de vida y un alto índice de desarrollo humano. Y no me gusta contar los indicadores económicos porque para muchos no dicen nada, pero para otros sí, para mí sí. Pero en este caso me gusta hablar más de los indicadores sociales, ¿no? De esos indicadores que nos da ONU, de cuántas camas hay por hospital, cuántos hospitales hay por persona, etcétera. Y bueno, el Estado alemán siempre se encuentra dentro de los primeros. Entonces, bueno, yo hasta ahí me voy a quedar para ya no quitar más tiempo y le voy a ceder la palabra a nuestro invitado, quien hoy nos viene nuevamente, como he dicho, a dar cátedra de las relaciones bilaterales de su estado actual y de su estado histórico entre los Estados Unidos mexicanos y la República Federal de Alemania. Muchas gracias a todos por sintonizarnos y, Su Excelencia, les cedo la palabra. Jorge Ángel, muchas gracias y muchas gracias a Lo Internacional por la invitación. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Si me permiten, pues muy rápidamente voy a hacer una pequeña presentación de lo que es la agenda entre México y Alemania, para luego proceder a hablar de nuestro programa de trabajo, las prioridades, las oportunidades que hemos identificado acá. Lo primero creo que hay que tomar en cuenta es que México y Alemania tienen una de las agendas de trabajo más antiguas y más diversas que tiene México con cualquier país. Tenemos una agenda muy rica que incluye lo político, la economía, cooperación y desarrollo, ciencia, tecnología, educación, cultura. Todo esto desde hace tiempo. El primer acercamiento en su momento pues se remonta a los viajes del barón von Humboldt, que a principios de 1800 visitó México y fue uno de los primeros que hizo un retrato del México de aquel entonces para el mundo, pero también para nosotros mismos. En 1826 se abrió un consulado, la ciudad de Hamburgo abrió su consulado en Veracruz. En 1833, poquitos años después de celebrada la independencia de México, México nombró su primer representante. Todo esto antes de que el país que hoy conocemos como Alemania se hubiera unificado, constituido en la Alemania que hoy conocemos. Esto no sucedió sino hasta 1871. Inmediatamente se establecieron relaciones diplomáticas en 1879 y continuamos con los temas luego de la guerra, la reunificación. México fue uno de los más entusiastas países que establecieron su embajada en Berlín después de la unificación.
Una embajada que no es nada más para cumplir con el trámite, es un edificio que es una joya arquitectónica, aquí desde donde les estoy hablando, diseñado por dos de los arquitectos mexicanos más notables, Teodoro González de León y Francisco Serrano. Uno diseñó la Terminal 2 del aeropuerto y el otro el Auditorio Nacional y algunos otros edificios emblemáticos de nuestro país. Es un edificio que habla de la importancia y del entusiasmo que le pone México a esta relación. Como les decía, pues tenemos una agenda antigua, una agenda que tiene un gran componente económico. Alemania es el tercer socio comercial de México. En general, comparten ambos una vocación manufacturera muy importante que en otros lados se ha perdido, o que ha transicionado hacia servicios, hacia otro tipo de actividades. En México y Alemania orgullosamente mantienen esta vocación manufacturera. El caso más emblemático pues es el de automóviles y autopartes, donde México es el cuarto exportador más importante de automóviles del mundo. En términos de inversión extranjera, Alemania es el quinto, si tomamos los últimos 20 años, el acumulado de lo que se ha invertido en los últimos 20 años, pero es el tercero si lo vemos la inversión que se ha dado en este año. Entonces, hay más de 2,000 empresas alemanas en México. Muchas de las empresas de mayor tradición en México, como pueden ser Bayer, Volkswagen, Bosch, BMW, Daimler, Audi, están en México desde hace buen tiempo y han contribuido de una manera determinante para el desarrollo de nuestras capacidades manufactureras. Hay un diálogo político de alto nivel muy importante. Hay una consecuencia de las grandes coincidencias que tienen México y Alemania como dos democracias liberales. Toda la agenda de derechos humanos, paridad de género, protección del medio ambiente. En todo esto, México es uno de los países con los que Alemania coincide y sobre todo es uno de los países en desarrollo, lo cual hace de México de un gran aliado en los foros internacionales. Mucho de nuestra cultura económica ha sido influida por las prácticas y la cultura económica de Alemania. Pongo el caso de la educación dual, que no es nada más hacer prácticas en empresas, sino más bien aprender en el lugar de trabajo. El aprender haciendo, y esto implica un gran compromiso por parte de las empresas para facilitar este aprendizaje en sus instalaciones. Las empresas invierten para que la juventud pueda desarrollarse de una manera vinculada desde el origen. Yo tampoco voy a hablar mucho de los datos. Creo que están disponibles para todos y los más importantes ya los mencioné. Hay una gran oferta educativa en Alemania y oportunidad de trabajo. Alemania tiene un déficit en términos de su fuerza laboral de más de 400,000 posiciones. Esto abre unas oportunidades para nuestra juventud. Muchas de estas posiciones son en el campo técnico, lo cual nosotros en México todavía carga un estigma, mientras que acá el trabajo técnico, uno, no tiene por qué ser mal remunerado. Yo les puedo decir que en las empresas, en una empresa en la que yo estaba, personal técnico, vendedores,
pues ganaban más de 30,000 euros al mes como producto de los diferentes bonos que recibían por desempeño. Entonces pueden ser muy bien pagados una vez que uno se quita de la cabeza que el aprendizaje se da en la escuela y el trabajo es para simplemente aplicar ese aprendizaje. Él desarrollarse en el lugar de trabajo desde muy temprano, pues se vuelve evidente los beneficios. Hemos también tratado nosotros de darle un giro a lo que se entiende por cooperación con Alemania. Muchas veces cuando se habla de cooperación se termina en esquemas de ayuda, de asistencia, de construcción y desarrollo de comunidades y países. Eso está muy bien. Yo creo que cualquier relación, cualquier aliado, socios, en algún momento hay una necesidad de asistencia mutua y por supuesto que esta sucede. Ha habido diversos momentos en los cuales México ha enviado ayuda a Estados Unidos, cuando hubo los derrumbes en Miami, los incendios en California, las inundaciones en Nueva Orleans. México ha ayudado, lo cual no quiere decir que la relación con nuestro vecino del norte se reduzca a eso. Simplemente es una de las facetas, pero no es lo que define. ¿Qué es lo que queremos que defina? Pues esta operación conjunta que sea de ganar-ganar, en la cual ambos salen beneficiados. En el caso, por ejemplo, de las becas, de los intercambios educativos, pues sale ganando nuestra juventud porque se abren estas oportunidades de superación académica, de certificación, de diferentes certificaciones académicas. Gana nuestra juventud porque sale, se internacionaliza, lo cual está demostrado que es uno de los grandes factores de productividad y éxito profesional en la vida, pero también gana la industria alemana, que cubre su déficit que tiene, cubre sus propias necesidades. En eso estamos trabajando con la Agencia del Trabajo Alemana, con el DAAD, que es la agencia el equivalente a nuestro CONACYT, con el Ministerio de Educación. Hoy mismo tuve una reunión de planeación muy importante con ellos. Estamos trabajando con nuestra SEP, con nuestro Sistema Nacional de Empleo, de manera que estas oportunidades se hagan en este esquema ganar-ganar y, por supuesto, sin quitar la otra posibilidad de asistencia mutua. Mi recomendación, la recomendación que yo me haría a mí mismo, si yo tuviera la edad que ustedes tienen, es pues que nos abramos a las diferentes posibilidades de internacionalización, de certificación en las profesiones que tienen todo el futuro. ¿Y dónde está el futuro? ¿En qué estamos trabajando? Pues precisamente estamos trabajando en esta apuesta tecnológica que está encima de nosotros. La industria va definitivamente con ciertas tendencias emergentes, pero muy claras, hacia la automatización, hacia la desfosilización, hacia la inteligencia artificial, la conectividad, los carros. Alguien decía que serán aplicaciones con ruedas, y nuestra base industrial, si quiere mantener ese liderazgo manufacturero que tenemos al día de hoy, tendremos que reconfigurarnos, tendremos que reconvertirnos. Las cadenas de valor internacionales también se están reconfigurando, lo cual nosotros, gracias a nuestra ubicación tan cercana a América del Norte,
a nuestros tratados internacionales y acuerdos que tenemos que nos dan un acceso comercial preferencial a estos mercados, nos ayuda. El nombre del juego en el tema de cadenas de valor, pues es la confiabilidad y la certificación. ¿A qué me refiero con la certificación? Pues es que un proveedor pueda documentar que está cumpliendo con todos los temas de derechos humanos, de no discriminación, de desempeño tal conforme los estándares. Nosotros, nuestra industria, afortunadamente, tenemos una larga traza de esta certificación. En el momento que nos hemos incorporado a las cadenas de valor de Norteamérica y otras, hemos siempre ya transitado en este camino de la certificación. Las palabras claves: confiabilidad y documentación o certificación de los procesos que se tienen. Tenemos una diplomacia multilateral muy fuerte, producto de las similitudes de las que hablaba antes, como democracias liberales que somos. México se ha vuelto un agente que facilita la cooperación con otros países, entre Alemania, con terceros países. Habla de la cooperación triangular. Asimismo, Alemania se ha vuelto un agente que facilita la cooperación con otros países europeos en favor, ¿no? A través de los mecanismos formales, como pueden ser los de la Unión Europea, en la ONU, en el G20, pero también otros informales. Entonces, en estas nuevas, en el mundo emergente, donde se están reconfigurando las cadenas de valor, donde hay apuestas tecnológicas muy importantes en favor de la economía circular, de la conectividad, de la automatización, estamos buscando facilitar esta cooperación, poniendo en contacto, acompañando estas interacciones entre los actores alemanes que sin duda tienen y pueden aportar la tecnología más avanzada, con el acceso al financiamiento más estable y más competitivo del mundo, con aquellos actores en México que tienen su experiencia manufacturera, que tienen este acceso preferencial, que tienen todas las ventajas que ofrece nuestro país, como un hub manufacturero, un centro logístico que permita hacer operaciones sofisticadas, y las hemos estado haciendo durante varios años. México actualmente es el presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Tanto Alemania como México no son miembros permanentes. México fue electo miembro como miembro no permanente para el 2021-2022, Alemania antes del 2019-2020. Hemos presidido. ¿Cuáles son los temas que tenemos en el Consejo de Seguridad? Bueno, la prevención y solución pacífica de las controversias, la protección de civiles, personal médico y humanitario, la agenda de mujeres, paz y seguridad, y lo que en México ya conocemos como atender las causas primeras de la inseguridad. Nuestro país ha vivido en carne propia la dificultad, la imposibilidad de asegurar una paz, una tranquilidad, la seguridad en sí mismo, si no se atienden las causas primeras que tienen que ver con la pobreza extrema, la desigualdad, la injusticia. Creemos, hablándolo con alguno de los actores, decimos que es como quitarle el agua al pez. En el momento que uno se gana la confianza, le genera expectativas a la juventud, se gana la confianza de las comunidades, la inseguridad no tiene esta agua, este oxígeno que necesita para prosperar. Hacemos equipo, pues, con
con Alemania en los diferentes foros, ya sea en la ONU, en el G20, en la OMC, en la OCDE. México ha apostado por el multilateralismo desde hace tiempo. Estamos en un proceso aquí en la embajada como decía, de favorecer estos contactos entre nuestros gobiernos federales, entre nuestros gobiernos o con los gobiernos estatales, fundaciones, ONGs, compañías, de manera que se pueda renovar la alianza que se ha hecho. Hay una amistad que es ampliamente reconocida por todos, pero nosotros queremos siempre ir más allá de la amistad. Cuando enfrentas retos importantes, los amigos son útiles, pero lo que uno realmente necesita son aliados comprometidos, que se conozcan, que se entiendan, que tengan funciones diferenciadas para, de una manera coordinada, enfrentar el reto que tenemos enfrente. ¿Por qué esto es importante? Uno, porque ambos países continuamente estamos cambiando. Hay relevos generacionales, hay tendencias de largo plazo. México hoy no es el México de hace 20 años, pero tampoco es el de hace 5 años. Y es importante aún los actores que tienen más interacción con nuestro país, si su referencia es de hace 5 años, pues ya es una referencia desactualizada. Y eso es lo que queremos hacer. Una de las maneras que tenemos para hacer esto, para mostrarnos como los cambios que hemos hecho como un país moderno, a la vanguardia, respetuoso de los derechos humanos, comprometido con las causas sociales, pues es a través del arte. Y tenemos grandes exponentes mexicanos en el mundo y en Alemania, afortunadamente. Tenemos, por poner un ejemplo, Elisa Carrillo, la primera bailarina del Ballet de Berlín, es mexicana del Estado de México y es una gran exponente que habla muy bien de México con su propia conducta, con su propio compromiso en Alemania. Y como ella tenemos directores de centros de investigación, tenemos a Alondra de la Parra como conductora de la Sinfónica de Viena, que tiene otros proyectos en Alemania y en Europa. Tenemos escritoras, la mayoría son mujeres de estas grandes exponentes, escritoras mexicanas haciendo residencias en Alemania, muy destacadas. Entonces, queremos presentar a nuestra comunidad como nuestros verdaderos embajadores, mensajeros de lo que es verdaderamente México. México no es el capítulo de Netflix o la serie de Netflix que es de ladrones y policías, sino pues es esta gente, este ingeniero que va todos los días a su trabajo y que luego en su tiempo libre hace el jaripeo y participa con su comunidad y es pues el alma de su comunidad, que contribuye a su comunidad, pero que es responsable, que es profesional, que es bien intencionado. Esos son nuestros exponentes. Tenemos el caso de las piezas arqueológicas. Hemos durante mucho tiempo enfrentado el gran reto de que estas piezas, el tráfico, la exportación, importación de estas piezas arqueológicas no era ilegal. En Alemania hasta 2007 fue que se volvió ilegal. En México exportarlas es ilegal desde 1938, que se oye lejano, pero no es tanto.
Hemos enriquecido esta estrategia, la estrategia de recuperación de nuestro patrimonio cultural, con una campaña muy fuerte de convencimiento a los diferentes involucrados del contexto en el cual estas piezas se encuentran en Europa. Estas piezas no son en su mayoría piezas de arte por sí mismos, no es como que los artistas de los pueblos originarios hace 1000 años hayan dicho, mire, este es mi arte. Estas son piezas religiosas, fúnebres, que se ponían en las tumbas. Imaginemos el rosario, ¿no? En las manos de ese familiar fallecido, la medallita que se colgó en cuando fue enterrado. Y si 1000 años después alguien saca ese rosario y lo cuelga lo pone en su sala, y si además esa extracción se hace en un contexto de exterminio de los pueblos originarios, hay que recordar que el 85% de la población indígena en nuestro país desapareció en los primeros años de la conquista, pues entonces tiene un significado muy diferente. Esto es algo que sí es nuestro patrimonio histórico, cultural, pero es de muy mal gusto para nosotros, uno, que esto se considere, que se extraiga, que se comercie y sobre todo que no se asegure su preservación para generaciones futuras. Hemos demostrado cómo algunas de estas piezas han sido intervenidas para poder rescatar su valor por algunos cientos de euros, incrementar algunos cientos de euros, pero esta intervención que se hace pues destruye su valor histórico y también se extrae de un contexto que para nosotros son valiosos por lo que nos pueden enseñar de nuestra historia, más como un objeto de arte en sí mismo. Hemos llamado la atención de que hay arte de los pueblos originarios, que es arte muy vistoso, de altísima calidad, está disponible, lo están creando estos mismos pueblos y es un arte que realmente refleja la profundidad, los valores, la cosmovisión, la alegría del enfoque de vida que tienen nuestros pueblos y que ese sí nos representa muchísimo mejor que esas otras piezas fúnebres que fueron creadas para acompañar a nuestra familia, ¿no? en esos momentos tristes y dolorosos y que fueron extraídas, como decía, en este contexto de saqueo y de exterminio. ¿Cuál ha sido la respuesta? Pues la respuesta ha sido muy buena, muy buena. Ha habido una devolución voluntaria de estas piezas. Ya se nos está llenando aquí la bodega que tenemos en la embajada con lo que hemos recibido de una manera voluntaria, de las mismas personas que en su momento habían decidido venderlas, que tenían la intención de venderlas y hacer negocio con esto. Cuando hemos expuesto nuestros argumentos, cuando hemos explicado la importancia de estas piezas, lo que sí representa y lo que no representa, la respuesta ha sido muy positiva y pues, debo decir que para mí no es sorpresa porque la sociedad alemana es una sociedad muy responsable, que sabe vivir sus valores y que se aplica a sí misma un alto estándar de comportamiento y conducta. Entonces, pues estamos buscando esta alianza, decimos en alemán, eine echte Partnerschaft gestalten, es decir, alcanzar una verdadera alianza que nos permita enfrentar los retos que tenemos, tanto económicos, que no son menores, de refrendar nuestro liderazgo manufacturero de ambos países, donde cada quien contribuya en lo que tiene una gran ventaja
pero también en los temas políticos, en los temas ambientales, que es el gran reto de nuestro tiempo, cambio climático, derechos humanos, igualdad de género. En esto estamos trabajando desde aquí, desde la embajada, por supuesto. Dejo para el último, para poder enfatizar su importancia. Tenemos muy claro que esta oficina pues, se debe a sus connacionales. Estamos aquí para defender a nuestros connacionales, estar de su lado. Tenemos alrededor de 40,000 connacionales, personas que ya sea que tengan el puro pasaporte mexicano o tengan doble pasaporte y que como todos enfrenten dificultades en su vida, pero estas dificultades no son en casa con el apoyo de su familia, sino es en otro país, con un idioma diferente, con un sistema legal diferente, y cuando se enfrentan a estas dificultades, ya sea un divorcio, ya sea algún incidente, pues nosotros tenemos que estar ahí para respaldarlos y hacerlos fuertes. Nos hemos reorganizado en esta embajada para poder atender más trámites. Hemos más que sextuplicado desde que yo llegué aquí, hemos más que sextuplicado, recuperado el número de trámites que podemos hacer en favor de nuestros connacionales. Hemos salido a diferentes ciudades a hacer consulados móviles para poder atender a todos aquellos que se les dificulta venir a Berlín. Hemos hecho talleres sobre integración económica, cómo conseguir empleo, cómo constituir una empresa, cómo participar, hacer un plan de negocio, violencia doméstica, mediación conyugal. Estamos muy, muy cerca, reconociendo, como decía, pues la obligación que tenemos primaria con nuestros connacionales, a quienes nos debemos y con quienes queremos desarrollar una relación, que sepan que aquí en la embajada, pues que tienen su casa y tienen a su gente. Muchas gracias. Muchas gracias. Su excelencia realmente ha sido, digamos, un resumen muy preciso de las tareas que una representación tiene en un país extranjero y más específicamente en el Estado alemán. Yo también quisiera invitarlos a apostar más por el Estado germano, ¿no? No se puede hablar de ciencia y de tecnología sin Alemania. No se puede hablar de cualquiera de las artes, de pintura, escultura, arquitectura y todas las demás que se le añadan sin el Estado alemán, sin la cultura germana. Yo precisamente que me he abocado como estudiante de Relaciones Internacionales, como tesista de Relaciones Internacionales, a estudiar más, a adentrarme más en la cultura alemana por medio de entender su historia, entender su camino que ha recorrido aprendiendo su idioma, etcétera, pues sí me he dado cuenta del gran esfuerzo de nación que los alemanes han hecho y hacen en su día a día, en su vida cotidiana, pues para no solo una mejora paulatina de sus sociedades, sino también pues para reivindicarse como nación y tomar la batuta. Yo sí quisiera abrir otro paréntesis y decir que en política exterior, yo conforme la he estudiado, puedo, y lo menciono porque a lo mejor tenga mis sesgos, pero me he dado cuenta que los alemanes son muy justos y siempre hablan en igualdad de condiciones. Hay quizá unas críticas y unas adversidades por allí, pero en torno a conflictos, pues siempre están de la mano de la neutralidad. Igual, otro dato que quizá nos pudiera ilustrar todo lo que el embajador nos ha mencionado, pues en materia arqueológica y en materia histórica, los alemanes muy recientemente se han disculpado por el genocidio en Namibia, en lo que era la África del sudoeste alemana, y por cualquier motivo que lo hayan hecho políticamente, económicamente,
pues está, ¿no? O sea, lo que quizá muchas otras naciones europeas se niegan a hacer, los alemanes han dicho, discúlpenos porque en, hace más de 100 años contra los pueblos que hoy y que en su momento habitaban lo que hoy es Namibia, pues realmente um, ejecutamos una política muy dura para con nuestros semejantes, para con seres humanos. El contexto era otro, pero pues más de 100 años después, los alemanes reivindican su posición histórica y reivindican su legado para con lo que alguna vez fuera una colonia, hoy un estado africano. Entonces, pues más que nada es ejemplo de lo que los alemanes hacen hoy en día, y yo realmente los vuelvo a invitar. Yo en un debate, sí, en un debate en antaño, tuve yo una discusión de, digamos, um, que Estado europeo era merecedor de estudiarlo, merecedor de admirarlo, y por más que me refutaron y me dijeron Francia, 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 yo siempre dije Alemania, Alemania, Alemania. ¿Por qué? Porque en materia de escritura y en materia de producción de ciencia, hay un dicho muy cierto: los alemanes producen, los franceses traducen. ¿Por qué? Porque a la hora de buscar sus escritores y a sus científicos, encontramos a una larga lista de alemanes, ya sea por nacimiento o ya sea por herencia. Carlos Marx era alemán, Engels era alemán, Hegel era alemán, Schopenhauer era alemán, etcétera. Entonces, empezamos desde allí y es una larga lista. Y si nos vamos a las demás ciencias y a las demás artes, encontramos una lista cada vez mayor. Yo quisiera también destacar la actividad de recuperación, las actividades de recuperación arqueológicas que México ha tenido, y precisamente, como lo ha dicho su excelencia, pues la voluntad y el criterio que las autoridades alemanas y que demás personajes alemanes, quizá de la esfera privada, pues han tenido en la devolución de estos, ¿no? Y la importante actividad que la embajada pues ha realizado en este tema. ¿Qué mejor que un ejercicio de reivindicación histórica que la recuperación de lo que alguna vez de lo que alguna vez tuvimos en nuestras manos y por herencia nos pertenece? Entonces, pues yo precisamente me quedo con ello, y les invito nuevamente siempre a apostar por este Estado que pues hoy incide en las relaciones internacionales. Quisiera yo pasar a la sesión de preguntas y respuestas que tenemos, más que nada, porque son muchas, y esperemos darle respuesta a todas sus dudas y preguntas, y también pues contar ahorita con la disponibilidad que el embajador nos ha mantenido en todo este diálogo. Las primeras preguntas son, ¿cómo considera, cuáles son sus reflexiones sobre las relaciones mexicano-alemanas durante la larga era Merkel? Y la siguiente, ¿cuáles son las adversidades y retos a futuro que considera más pertinentes? Gracias. El, pues sin duda la, la canciller Merkel, todavía canciller Merkel, pues dejan un gran legado. Ella, el sello de su gestión fue precisamente sujetarse a sí misma y al país a un alto estándar, vivir sus valores. El gran tema fue, por ejemplo, la migración, cuando el tema de las diferentes crisis, la última la Siria, el decir, bueno, vamos a tomar la responsabilidad que nos corresponde, a actuar humanitariamente. No podemos hablar de derechos humanos y luego permanecer impasibles ante una crisis de derechos humanos. No sé si sea el conocimiento de todo el mundo, pero a los refugiados, cuando llegaron a Alemania, se les dio casas, se les dio
700 euros al mes como una especie de ayuda, que subía en la medida que aprendieran el idioma hasta 1.200 euros. Pudiera estar equivocado en las cifras exactas, pero y un gran esfuerzo de integración y de atención. No se rehuyó. Esto que en su momento fue criticado por algunos sectores de la sociedad, ahora pues se ve validado no nomás por los resultados, sino también porque el mandato popular ahora con el nuevo gobierno que se está formando, pues es un gobierno que en este aspecto no revoca, no toma una dirección diferente, sino que refuerza la misma política que en su momento fue la que le ocasionó más críticas. Es un estadista, sin duda, pero a diferencia de otros estadistas en la historia, es un estadista que le dio una continuidad, salvó la circunstancia, hizo una labor política que le permitió no solamente sujetarse a estos estándares, sino darle una viabilidad política a estos estándares. Son 16 años que cualquier gobierno y cualquier cuerpo, añadiría yo, resiente el desgaste de 16 años de una responsabilidad. Hay que recordar que la gran carga no es, en un puesto así, pues no es tanto el trabajo, que sí es mucho, sino la responsabilidad, el sentido de responsabilidad que no sé cuántos de nosotros nos haya sucedido de no poder dormir por alguna preocupación, por alguna responsabilidad. Esto en un gobernante, alguien que asume estas responsabilidades, es algo relativamente común. Entonces, por supuesto que el cuerpo lo puede soportar por algunos años, pero pues ya después va teniendo sus consecuencias. No estoy diciendo que este haya sido el caso, simplemente, bueno, que es muy entendible, pero creo que ella podrá ver con mucho orgullo no nada más que hizo lo correcto, sino que lo supo comunicar de una manera que en su legado, quienes continúan, pues básicamente adoptan los puntos más importantes de su legado. ¿Cuáles son los grandes retos hacia adelante? Bueno, pues ratificar el liderazgo económico que se ha tenido en el pasado. Para eso necesita socios. Nadie va a poder hacerlo solo. No es nada más la cuestión, por ejemplo, de desarrollar las tecnologías, las baterías, los carros eléctricos que sean autónomos, sino desarrollar la cadena de suministro para estos productos. Las nuevas tecnologías no nada más implican una nueva manera de consumo, sino también una nueva manera de producción. Y esta producción, que hoy estamos viviendo una escasez de semiconductores, pues estos van a ser nada comparado con los retos para desarrollar los suministros que requerirían una transición masiva a estas nuevas tecnologías de las que estamos hablando. Sin duda no va a ser simplemente un intercambio de motores de combustión de fósiles a motores eléctricos. No puede ser así, no existe suficiente cobalto, litio en el mundo. Tiene que haber un cambio estructural
para cambiar las maneras de consumo y de producción. Y para esto, pues Alemania deberá no nada más liderar, sino también pues sumar a diferentes potencias como lo es México. Muchas gracias. Continuamos con las siguientes preguntas, más que nada reflexiones. Quisiera yo hacerle la siguiente en materia de COVID, dentro del contexto de la pandemia de COVID 2019. Alemania y México han sido países muy afectados, quizá con una diferencia en el número de personas fallecidas, pero pues aún así el impacto en índice de mortandad pues sí ha sido vasto. ¿Qué experiencias se pueden retomar de este terrible escenario? Y el siguiente, no sé si pudiera hablarnos más del intercambio y diálogo estudiantil que se tiene, pues siempre ha habido mucho deseo de muchos estudiantes de mexicanos en cualquiera de los niveles de enseñanza, pues de tomar por primera vez una experiencia estudiantil en el estado germano. Entonces, si nos pudiera comentar sobre ello, por favor. Sí, no hay gobierno en el mundo que no haya sido criticado o se haya visto presionado políticamente por el manejo de la pandemia. La pandemia es una muy mala noticia y para el mundo, para las personas, para las familias, y afecta a lo más querido, nuestros seres queridos, la salud. Y cuando algo así sucede, pues las razones, las explicaciones nunca serán suficientes. Entonces, hay un desgaste irremediable, diría yo, por la cuestión de la pandemia y ha sido generalizado en todo el mundo. Quizá lo que debemos aprender es, uno, que debemos de tener fichas en este juego. Es un tema de seguridad nacional, tener eslabones de las cadenas de suministro en el país. Si existe hoy por hoy la industria farmacéutica va desde extraer la sustancia activa, empaquetarla en aspirinas, por ejemplo. Eso es algo, hace un tema de purificación pero también existen otros procesos más avanzados, que es el equivalente a cultivos, fermentación. No es simplemente purifícalo y no dejes que se eche a perder, sino mantén la sustancia viva. La ingeniería de enzimas, de proteínas, de células, estos cultivos para la salud, eso es lo más avanzado en términos de farma, y tenemos que tener un pie en esa cadena. Es un tema de seguridad nacional, tener fichas, o sea, es decir, en el momento que están en tu país, tienen que tomarte en cuenta porque eres parte del proceso, ¿no? Si eres parte del proceso, entonces puedes demandar estar incluido inicialmente fueron las pruebas, que batallamos para conseguirlas, luego fueron las vacunas, ahora son los medicamentos para la atención de esta enfermedad y otras. Creo que eso es algo clave. Y lo segundo es la importancia de comunicar y de convencer, no suponer absolutamente nada. En México fue de los países que mejor se comunicaron. México tiene una gran tradición de campañas de salud pública que incluyen la vacunación, es decir, la prevención. Estas campañas ya sea de diabetes o ya sea de planificación familiar, de vacunación,
A veces no lo vemos, pero México es uno de los países más avanzados, con una mayor cultura en este sentido y una mayor práctica por parte de sus instituciones para tener ese tipo de campañas, no nada más ven a atenderte si estás enfermo, sino campañas de prevención y por supuesto que hay muchísimo para hacer, pero en otros países podemos ver que al no tener estas campañas, pues tienen porcentajes de más del 20% de gente que no se vacuna, que teniendo la vacuna decide no vacunarse. Y esto pues no se puede, no se debe simplemente justificar en términos de que, bueno, pues es que es ignorancia. Bueno, parte de la labor de una sociedad es combatir la ignorancia, si eso fuera. Entonces hay que comunicar, hay que convencer, hay que tener una relación más cercana, mantener la credibilidad entre nosotros, con nuestras autoridades sanitarias, de manera que cuando nos digan, aquí está esta vacuna y aquí está este remedio, y es importante por el bien de todos que nos protejamos cada uno para proteger a los demás, no haya duda y se continúa. En este caso, México ha tenido un desempeño relativamente bueno, o sea, es decir, mejor que otros, aunque no perfecto, pero en el caso de Alemania, por ejemplo, se ve como una paradoja pues que la gente mejor informada, con mayor acceso, pues tenga una de las tasas más altas de no vacunación por falta de este convencimiento y de que se esté hablando de hacerlo obligatorio cuando pues algo que es bueno para uno pues no tendría razón de ser obligatorio. El tema de los estudios, yo simplemente haría el énfasis que no se separe del trabajo. Esa es una de las grandes aportaciones del sistema dual alemán. Uno aprende en el trabajo, uno estudia en el trabajo y uno trabaja durante su etapa de estudios lo antes posible. Aquí se hace desde la prepa, el equivalente a la prepa ya está este esquema, ya se está trabajando. Creo que aparte esta es una de las grandes tendencias emergentes en el cual esta división tan estricta que había entre estudio y trabajo pues, se ha ido resquebrajando. Hay muchísimas oportunidades, hay una gran necesidad de complementar la fuerza laboral alemana en todos los niveles, más a nivel técnico, que como les decía, puede ser muy bien pagado y puede ser muy satisfactorio si alguien tiene una habilidad con manos, con arte, puede decir, oye, ¿por qué yo no quiero estudiar medicina si a mí lo que me gusta es trabajar con cosas, o yo no quiero necesariamente aprender a resolver ecuaciones diferenciales o ¿no? transformadas de Fourier, si yo en lo que soy bueno pues es en organizar este tipo de eventos, bueno, pues entonces no es necesario entrar en eso. Lo antes que te integres al mercado laboral, lo antes que empiezas a ganar y lo más que puedes aprender donde realmente te quieres desarrollar. Entonces, hay muchísimas oportunidades. No son excluyentes a nivel técnico, a nivel de universidad, a nivel de posgrados, incluyendo doctorados, desde lo más sofisticado hasta lo más operativo. Y mi recomendación es el alemán, el idioma alemán. Lo antes no hay sustituto. Dicen, bueno, es que hay un programa que es en inglés. Pues sí, pero como hay esta combinación de trabajo, estudio, pues
tienes que trabajar en un lugar de trabajo real, y en este lugar de trabajo real, pues todo sucede en alemán, ¿no? Alguien te podrá durante algunos meses traducir o ayudarte, pero lo antes que se empiece a dominar el idioma, mejor. Entonces, también estamos haciendo un esfuerzo para que se refuerce las capacidades que existen en México para enseñar el idioma en el nivel y de la manera que se necesita para poder aprovechar estas oportunidades. Nosotros vemos como una parte fundamental de nuestro trabajo crear oportunidades, por supuesto, especialmente para los que más las necesitan y los que menos las tienen. Muchas gracias por sus aportaciones. Ya para ir cerrando, las siguientes preguntas son, ¿qué opinión le merecen o, la voy a volver a reestructurar, le merece la misma opinión la relación México-Alemana, mexicano-alemana vía Unión Europea? Y, bueno, una pregunta que ha sido regla en todo este ciclo de conferencias, ¿qué tan difícil es ser embajador? Gracias. Pues definitivamente hay ciertas prioridades que cada uno de los países tiene en sus temas de integración económica y política. Y nos queda claro que Alemania tiene un gran proyecto económico y político respecto a la Unión Europea, que fue golpeado con el Brexit, con la salida del Reino Unido, así como México tiene un proyecto de integración económica con Norteamérica y político y económico con Latinoamérica. Esas son nuestras prioridades, que no son excluyentes de una posible asociación, alianza entre nosotros. De hecho, pueden ser complementarias, ayudar nuestra capacidad de incidir y de integrarnos, en mantener y reforzar nuestra integración en Norteamérica, pues puede fortalecerse con una alianza con Alemania y con la Unión Europea, y al revés, la viabilidad del proyecto europeo puede fortalecerse con esta alianza con México y la contribución que puede hacer la fuerza laboral mexicana en Alemania y en estos países. Hay que entender aceptar y entender esas prioridades que cada uno de los países tiene y que hacen mucho sentido, y buscar la cooperación que refuercen la posición de cada uno en esos lugares. Alemania creo que no tiene opción más que liderar a la Unión Europea en los retos que enfrenta la Unión Europea, y en ese sentido pues necesita de aliados confiables como lo es México. El cargo de embajador es primero que nada un gran honor. Es algo que cala muy hondo en la psique personal, cuando uno representa a su país. Todos se dice que uno realmente entiende y se hace consciente de la importancia de su país cuando uno está fuera del país. Y si estando fuera, no nada más lo ves de fuera, sino que lo representas, bueno, pues es todavía algo mucho más poderoso, más importante. Es una posición multifacética. Lo mismo hablamos de piezas arqueológicas, de eventos culturales, de economía, de tecnología, de diseño de enzimas y proteínas, hasta temas de violencia doméstica. Entonces, es
yo diría que es uno de los trabajos interesantes por excelencia. A quien le guste lo interesante y pueda moverse en la ambigüedad de que no puedes ser experto en todo y tienes que apoyarte en un equipo de trabajo. Entonces, en el momento que uno puede, y es algo que se aprende, no es innato, que uno aprende a formar un equipo de trabajo, a generar relaciones de confianza y a trabajar en la ambigüedad de estos temas tan disímbolos, se vuelve muy, muy interesante. Cuando no es así, cuando uno no logra esto, bueno, pues es fuente de frustración. En mi caso, te puedo decir pues, que es la mejor experiencia profesional que yo he tenido en mi vida y, como te decía al principio, un gran honor representar a tu país. Muchas gracias, Su Excelencia. Yo también creo que pues, el mayor sueño de todo internacionalista es ser embajador, ¿no? No es el único camino para realizarse, pero pues sí, el más honorable, representar un país entero, un país como el nuestro, de 128 millones de personas, de casi 2 millones de kilómetros cuadrados, ante otro. La enorme tarea y la enorme responsabilidad que conlleva. Antes de terminar, si quisiera reiterarle que lo internacional, y bueno, no solo a usted y para todos nuestros participantes, lo internacional es una revista estudiantil de relaciones internacionales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Está hecha por, para y de estudiantes. Cada periodo lanzamos una publicación, un número, una publicación académica, donde invitamos a estudiantes del país, a estudiantes de nuestra universidad, a que se sumen a esta iniciativa mediante pues, una gama muy extensa y muy diversa de textos académicos. A partir del último número y los que seguirán ya con las futuras generaciones, hemos invitado a las embajadas pues a que nos acompañen en esta tarea y a que demás estudiantes universitarios de universidades de cada país pues deseen sumarse a esta iniciativa. Creo que el intercambio y el diálogo estudiantil incluye claramente lo que se ha mencionado, el ser residente y el viajar de un país a otro, pero pues también el intercambio estudiantil incluye también el intercambio de mentes, el intercambio de producciones, el intercambio de actividades, más específicamente y en esta índole, pues escritas. Entonces le extendemos la invitación conforme vayamos sacando nuestras convocatorias, le extendemos la invitación para que lo encuentre presente. Y bueno, finalmente quisiera yo darle las gracias a todos nuestros participantes, pero pues más que nada y sobre todo a su persona. Qué mejor manera de cerrar nuestro primer ciclo de conferencias sobre política, sobre tópicos de política exterior de México que con su presencia. Ha sido un gran honor y también agradecemos a esta virtualidad que nos ha permitido conectarnos con otras partes del mundo sin necesidad de cruzar un océano, en este caso con el Estado germano, y de agradecer su ponencia y la cátedra que nos ha dado sobre los conocimientos, sobre las responsabilidades, sobre los hechos, sobre los factores, sobre las experiencias, sobre los actores participantes que han estructurado y erigido una relación tan concisa y tan concreta como la que se tiene hoy en día con la República Federal de Alemania. A todos nuestros participantes le damos las gracias por estar siempre presentes, por estar siempre atentos a todas estas conferencias. Es difícil, esta virtualidad abrió una ventana de oportunidades, pero pues es difícil estar sentado tanto tiempo ante una computadora y pues el hecho de que se hayan tomado el tiempo, la atención, que también es nuestro deber estar pendientes de todos estos eventos, pues habla muy bien de nosotros. Para todos los que nos ven también en nuestras redes sociales igual,
les agradecemos profundamente su compañía en toda esta experiencia. Y a su persona embajador le reiteramos nuestra gratitud. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y un saludo pues, a todos los compañeros. Estamos a la orden aquí en la embajada y con mucho gusto puedes compartir mis datos de contacto para lo que se ofrezca. Claro, y qué bueno que me lo recuerda. Precisamente quisiera yo invitarles a todos a seguir la actividad de nuestra representación en Berlín por medio de sus redes sociales, por medio de la cuenta en Twitter, Facebook e Instagram de la Embajada de México en Alemania. Usualmente el usuario es Embamex al. Así es como lo encontramos en Twitter y en Instagram, y también seguir la actividad de nuestro embajador, que se encuentra en Twitter como, si no mal recuerdo, Paco Quiroga, @Paco Quiroga, quien hoy se encuentra en este estado. Puede que el día de mañana se vaya a otras geografías del mundo, pero pues que siempre es bueno estar al pendiente de su actividad, ¿no? De la actividad que pues que cuesta tiempo, ganas, atención, responsabilidades, compromiso. Y pues qué mejor manera también de reconocer a esos personajes como el que tenemos hoy con nosotros. Muchas gracias y que tengan un buen día. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.